¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Buenos días, Mónica. Perdón, no sabía quién estaba saludando detrás de cámaras. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia este viernes 2 de septiembre de 2022. No sé ustedes, pero yo desde como por ahí del domingo a las 8 de la noche estaba esperando el viernes, así que esa es una buena noticia siempre, ¿no? Que sea viernes, no tanta que sean las 7 de la mañana y empecemos a trabajar, pero bueno, si empezamos temprano, quizás terminamos temprano, no la clase, sino el día, ¿no? Es como un poquito la fantasía de los viernes, ¿no? Pero siempre se agradece que lleguen. Bueno, el día de hoy y la sesión del lunes vamos a hablar de la sustanciación y la tramitación del recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador. Yo sé que vienen de una clase en donde vieron aspectos generales del recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador, aspectos técnicos tales como la procedencia, ¿no? Que yo espero, digo, si no, ahorita aclaramos alguna cuestión que haya quedado suelta, digamos. Entonces, la sesión del día de hoy, yo propongo que abordemos aspectos, vamos a abordar esta generalidad, no solo del recurso de revisión, en general de los recursos como las segundas instancias o las instancias de revisión de los procedimientos, ¿no? De esta naturaleza. Iremos repasando algunas cosas. Ya hemos tenido sesiones, nosotras y nosotros, nosotres, en donde nos hemos pronunciado con relación al PES, a sus alcances, a sus límites, ¿no? Entonces, yo quisiera que recuperando eso que ya tenemos, ¿no? Tenemos un aspecto técnico que desde luego que vamos a abordar, ¿no? Cómo se tramita, ¿no? Ante quién se presenta el recurso de revisión, ¿no? Dependiendo, claro, ya vieron ustedes en contra de qué procede, ¿no? Medidas cautelares, que si se conceden o si se niegan, el acuerdo de desechamiento, por ahí no sé si vieron estos pormenores, ¿no? Porque a veces hay admisiones que pueden de manera, no de manera general, sino de manera específica, hay ciertas admisiones, y si no, de todas maneras lo vamos a ver, ¿no? Que admiten una revisión, digamos, ¿no? Pero eso ya lo veremos. Hay un caso específico en Chiapas en donde una admisión dio cabida a un PES. No me adelanto, solo digo casos de procedencia general, desechamiento o admisión de medidas cautelares, desechamiento del acuerdo de la denuncia y la sentencia de fondo, ¿no? La mecánica del PES ya la conocen muy bien. Procede por denuncia o por oficio o de oficio, dependiendo de qué se trate. Ya vieron que hay algunos derechos subjetivos que solo se pueden hacer valer cuando hay instancia de parte, ¿no? Propiamente la calumnia. Estos cambios que ha sufrido para bien y que han complicado el PES con relación a su tramitación, ¿no? La cuestión de la propaganda, si se vuelve algo como muy litigioso, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, la mecánica ya más o menos la conocen y ahí podemos introducir varios asuntos. Entonces, la idea es que el día de hoy abordemos desde un aspecto general procesal, por un lado, porque la parte técnica siempre es importante, que tiene que ver con otra cosa. Vamos a ver si puedo, porque es la idea, ¿no? Dado que es viernes, vamos a conjuntar un aspecto técnico con un aspecto, digamos, de teoría del proceso, con un aspecto social. Porque cuando nosotros platicamos, sobre todo en las últimas dos sesiones que tuvimos ya hace tiempo, ¿no? La división de competencias entre el INE y la sala especializada, cuando hablábamos de las sanciones en general, aunque no fue específico la parte sancionadora, porque también hay un módulo, ¿no? En donde ve la individualización de la sanción, pero los principios que la rigen. Uno de los temas que salió a colación fue la efectividad de las sentencias, ¿no? Entonces, ese aspecto de la efectividad de las sentencias, de la importancia de las segundas instancias y de cómo en segundas instancias se ha transformado estos alcances procesales que tiene el recurso de revisión, porque decía, la ley
es un tanto cuanto limitativa en cuanto a los supuestos de procedencia, pero el recurso de revisión no solo implica, ¿no?, una vía procesal para obtener una segunda opinión o una opinión de una instancia jerárquica superior que revisa, ¿no?, en esta idea procesal de, pues eso, ¿no?, de tener una segunda instancia en donde se haga una especie de control con relación a lo resuelto en este caso, el procedimiento en su tramitación, en todas sus fases, que como ya saben, además, ¿no?, puede suponer o no, como todas las instancias de revisión, que haya una revisión de los vicios procesales, si los hubo, ¿no?, y con ellos si estos pueden ser restituidos o si se debe de regresar el expediente para que se integre de debida manera, o si hay un pronunciamiento de fondo. Yo estoy dando por sentado que todo esto queda claro, ¿no? Entonces, por eso estoy hablando así como de manera muy general y estoy conceptualmente siendo como muy, insisto, dando por sentado que esto ya quedó entendido. Si no es así, pues lo repasamos, ¿no? Pero entonces, bueno, la idea, pues, de las revisiones en general, pues, es esta, ¿no? Se revisan tanto los elementos de forma como de fondo. Ya saben ustedes, ¿no?, que el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador compete a la Sala Superior, que tiene plenitud de jurisdicción, lo cual quiere decir que, dependiendo obviamente del caso de que se trate, puede pronunciarse con respecto al fondo del asunto para evitar así que se regrese el expediente. Hay una posibilidad de regresar el expediente, como decía, si se observan, por ejemplo, aunque no es limitativo esto, si se observan que hay vicios procesales, ¿no?, y que por lo tanto se tiene que reponer, digamos, el procedimiento, ¿no? Y esto es relativamente sencillo de ejemplificarse. Pasa en todos los procedimientos de revisión, pasa, por ejemplo, en los amparos, cuando estos son una instancia revisora. A veces me gusta pensar, porque estos aspectos procesales, electorales, luego no necesariamente quedan lo suficientemente claros la primera vez que nos acercamos a ellos. Y para quienes tienen conocimiento más o menos técnico-jurídico, me gusta pensar en el recurso de revisión del PES y en algunos otros recursos, en el juicio de revisión constitucional electoral, por ejemplo, en los amparos directos, ¿no? El juicio de revisión constitucional electoral tiene sus cosas porque procede contra impugnar elecciones y esto, ¿no? Pero como una instancia revisora, en el recurso de revisión del PES, me gusta pensarlo a veces como un amparo directo, ¿no?, donde ya hay un pronunciamiento de fondo, a diferencia de los amparos indirectos, hay un pronunciamiento de fondo de una instancia jurisdiccional, ¿no? En este caso, hay una sanción y se revisan, insisto, tanto aspectos procesales como aspectos de fondo, ¿no? De manera tal que la resolución puede tener varios efectos, ¿no? Si estoy repitiendo cosas que vieron en el módulo anterior, también por favor díganmelo, ¿no? Porque tampoco es como muy necesario ser reiterativo. Yo más o menos, ¿no?, quiero centrar el día de hoy la plática en aspectos que tienen que ver con lo técnico procesal, desde luego, repasando estas ideas de procedencia, de competencias. Voy a dar un esquema así como muy rápido de la sustanciación del procedimiento que veremos. Ah, perfecto. Gracias, Gloria. Que veremos el día lunes ya de manera esquemática, ¿no? Entonces decía, pues, me gusta verlo como nos puede quedar más claro como el amparo directo por los efectos que puede tener el procedimiento. Entonces, si dijimos procede contra las medidas cautelares para cuando se conceden, hoy ando un poquito trabado con los términos, también hace rato, no creo, en un audio de WhatsApp algo quería decir y no sabía si el verbo se conjugaba de esa manera y entonces tuve que hacer este artilugio como ahorita, ¿no? Contra su y entonces digo, cuando se conceden medidas cautelares, consecución, pero no es porque eso, bueno, no sé, con el verbo conceder, yo concedo, bueno, cuando se conceden las medidas cautelares o se niegan, procede el recurso de revisión. Ese es un primer aspecto que no afecta necesariamente, ¿no?, el transcurso normal del procedimiento especial sancionador, ¿no? O sea, ustedes saben que hay algunos, que les podemos decir, algunos bracitos, algunas ramitas que pueden salir de un procedimiento que no afectan su sustanciación en lo esencial. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Presento yo una denuncia, yo soy un candidato, ¿no?
voy a decirlo así, ¿no? Dios me libre, pero yo soy candidato de algo, ¿no? Y entonces estoy compitiendo para un puesto de elección y yo digo que una persona me calumnia. Y entonces interpongo una denuncia. Pero no solo interpongo la denuncia, sino que en esa denuncia pido una medida cautelar, porque yo digo que un anuncio publicitario, un tweet, vamos a decirlo así, un tweet, vamos a ver algunos ejemplos de calumnia y de estas cosas en los PES, ¿no? Pero no me adelanto. Digo, yo sé que yo hubo un módulo de calumnia, pero nada más para ver cómo se resuelven en los rep, ¿no? Entonces, digo, me calumnió, pido una medida cautelar, ¿no? Admiten la demanda y la medida cautelar no me la conceden. Me dicen, no, porque no se advierte que haya los elementos para solicitar que ese tweet se baje, ¿no? Por lo que sea. Entonces yo lo impugno. Esa impugnación y que va a dar lugar a un bracito, que es el REP, respecto de la medida cautelar, nada afecta, en principio, en la tramitación del procedimiento. Lo va a afectar porque, bueno, van a decir, bueno, bajas o no bajas el tweet, pero la sustanciación del procedimiento, es decir, se le llama a la persona interesada, se integran las pruebas, ¿no? Hay una audiencia, hay una, no resolución, pero bueno, el INE hace como toda la integración del expediente, lo pasa a la sala regional especializada y ahí esa tramitación de ese REP en nada afecta a la tramitación del procedimiento, no suspende el procedimiento, no se pronuncia sobre el mismo, aunque puede tener efectos con relación a eso que estoy reclamando, que es ese contenido supuestamente calumnioso, ¿no? Esa es una cuestión. Entonces, puede suponer el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador simple y sencillamente otra cuerda, otra vía. Puede tener efectos en cuanto a la resolución cuando ya existe esta, ¿no? Y entonces decía, ya, la calumnia y se acredita o no se acredita. Si se acredita, entonces quien tiene el derecho subjetivo público para impugnar, pues es aquel a quien le afecta la sentencia. Entonces vamos a decir que no solo dicen, sí, pues ese tuit era calumnioso, sino que por ello te corresponde una sanción económica. Y veremos la parte en los reps de las sanciones también, ¿no? Cómo han modificado, porque eso es lo que más me interesa, la tramitación, pero los efectos que tiene en cuanto al procedimiento, en cuanto a la democracia, en cuanto a todo esto, ¿no? Entonces decía, se acredita la violación y por lo tanto te impongo una multa a la otra persona, ¿no? Y entonces él tendrá derecho a que se tramite ante la sala superior un recurso de revisión. Y ese recurso podrá alegar un montón de cosas, ¿no? Para decir, no, pues es que esta prueba no fue debidamente valorada y por lo tanto, o no se acreditan los extremos de la calumnia porque tiene estos lineamientos, ¿no? Entonces, habrá un segundo pronunciamiento. Ojo, como se trata de una segunda instancia, también tiene que ver este principio de litis cerrada, litis abierta, ¿no? O sea, no se pueden hacer valer argumentos que no se hayan controvertido en los procedimientos, ¿no? Entonces, al ser una instancia revisora, al ser una instancia jurisdiccional, aquí vamos a impugnar el procedimiento por sus motivos y por sus fundamentos, ¿no? Es decir, aquí, aunque hay un principio de estricto derecho en cuanto hacia la sanción, al ser una instancia revisora, ¿no? Al ser una instancia en donde estamos haciendo valer argumentos en contra de la sanción, el principio que aplica es el de litis abierta, ¿no? En el sentido que no hay una controversia, digamos, adversarial en ese sentido, sino un procedimiento. No sé si me explico con esto, ¿no? Hay procedimientos sancionadores, como procedimientos administrativos, en donde las autoridades desahogan pruebas, ya saben la mecánica del PES, ¿no? Hacen una investigación, se ofrecen pruebas por parte de la parte contraria, valga la redundancia, y se determina una sanción. Esa sanción, impugnable como es, ¿no? Esos argumentos impugnables como son, yo puedo introducir cosas, ¿no? Yo puedo introducir argumentos, aunque sea una instancia de revisión, que tengan que ver con la tramitación del proceso mismo, que no hayan sido valorados por la autoridad, porque la naturaleza del PES no es adversarial en su primera instancia. No sé si me explico, ¿no? Es una instancia sancionadora en donde la autoridad es la que insta, la autoridad es la que hace toda la investigación, de manera tal que cualquier cuestión que deba de ventilarse, a diferencia de lo que sucede en otros recursos de segunda instancia, aquí sí se pueden introducir argumentos que no hayan sido propiamente
vertidos, digamos, en la parte de desahogo de pruebas, en la parte en donde me dan vista para que yo manifieste lo que a mi derecho convenga. Cosa que no sucede en otros procedimientos adversariales, en otras revisiones, ¿no? En donde opera el principio de litis cerrada, en donde dices, bueno, lo que demandaste o aquello a lo que te referiste en el expediente primigenio, tú no puedes venir a hacer valer cosas que no estaban ahí, porque vamos a revisar esa decisión con relación a lo que se dijo en esa demanda. No sé si con esto quede más o menos clara la diferencia, ¿no? Porque estamos hablando de una instancia revisora que, no obstante, esa revisión proviene de un procedimiento de naturaleza, otra vez, sancionadora, en donde la parte adversarial, digamos, no es tan clara como sucede en otro tipo de procedimientos, en donde sí hay una contraposición entre argumentos de un lado y de otro, ¿no? De manera tal que eso tiene efectos también para lo que se puede hacer valer en la segunda instancia, ¿no? No sé si lo dejo más o menos claro, pero entonces aquí la idea es que los argumentos que se puedan hacer valer en la sustanciación del PES para quien sea que tiene el derecho subjetivo público de controvertir la resolución, la negativa de medidas cautelares o su admisión o el desechamiento, no tiene límites en cuanto a aquello que puede hacer valer, ¿no? No está limitado por este principio, decía, de litis cerrada, litis abierta, no obstante que sea un recurso y sea una revisión, ¿sí? Por la naturaleza jurídica del procedimiento, que es esto, ¿no? En donde la autoridad instrumenta toda la secuela procesal y entonces esta parte adversarial tiene como unas características distintas, ¿no? Bueno, entonces eso es parte de lo que me interesa. Y decía, entonces tiene esta idea un poquito como la del amparo directo, aunque en el amparo directo se opera la litis cerrada, ¿no? Pero en tanto hace a que se pueden controvertir aspectos tanto procesales formales como sustantivos, ¿no? Derechos subjetivos públicos en sus fondos, en su fundamento, esa es la parte técnica. Y por otro lado, derechos adjetivos, ¿no? No se valoraron, como decía, debidamente las pruebas, no se dio vista a todas las partes, no se respetaron los términos que marca la ley para la sustanciación, digamos, no me dieron mi tiempo para las pruebas, se cerró antes la instrucción, se notificó indebidamente en un domicilio que no era, ¿no? Todos estos aspectos que pueden hacer que se retrotraiga el procedimiento y entonces instrumentarlo de otra manera, ¿no? No se dictaron, por ejemplo, diligencias para mejor proveer y entonces la información con la que contaba la autoridad no era completa, de manera tal que su resolución está indebidamente motivada, ¿no? Porque no hay elementos suficientes para decir que se cometió o no la conducta, y así sucesivamente, o sea, todo tipo de derechos subjetivos públicos que se pueden hacer valer, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte, digamos, procesal. Lo comento así de manera muy rápida, a reserva de que, insisto, el día lunes ya vamos a ver de manera esquemática toda la sustanciación, pero bueno, la generalidad es que se interpone ante la autoridad que dicta la resolución. Esto es importante, ya sé que ya lo saben, ¿no? Pero es importante tener en claro, ¿no? Que en el PES, y dependiendo del acto de que se trate, si es concesión o desechamiento de medidas cautelares, si es desechamiento de la demanda, bueno, de la denuncia, corresponde a autoridades distintas, igualmente si es sentencia, ¿no? Entonces, eso se tiene en claro para saber ante qué autoridad se presenta, la que haya dictado la resolución. ¿Qué pasa si en vez de interponer el recurso, en vez de hacerlo ante la autoridad que dictó la sentencia, me voy directo a sala superior y lo presento? En principio no pasa nada. No es como lo más recomendable porque la autoridad que dictó la resolución, desechamiento de la denuncia, otorgamiento o no de medida cautelar o la sentencia de fondo que haya pronunciado la sala regional especializada, pues no solo tiene la carga procesal de dar un informe, ¿no? No solo tiene la carga procesal de avisar a los terceras interesadas que manifiesten lo que a su derecho convenga, sino que ellos tienen el expediente en todo caso, ¿no? Y lo van a remitir, por eso decía, es algo así como lo que sucede, es la mecánica similar o relativamente similar a los amparos directos, en donde pues si el juez, vamos a suponer el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la segunda instancia
confirma la sentencia de primera instancia, es ante ese tribunal que yo presento el amparo directo para que éste remita el expediente, ¿no? Que servirá como prueba. Gracias, sí. Digo, a mí me gusta hacer los repasos, ¿no? Y hablar de estos aspectos procesales, pero entiendo también que para ciertas personas pueda resultar como de, ay, pues esto ya lo dijeron, ¿no? Pero creo que siempre, siempre ayuda, ¿no? Para ir como más o menos centrando el tema, ¿no? Entonces decía, certifican el expediente, a algunos de ustedes les habrá tocado, a mí me tocó alguna vez, ¿no? Yo cuando ingresé al Tribunal de Justicia Administrativa, nos llegaban los amparos y era súper tedioso, ¿no? Lo digo así, sinceramente, porque primero tenías que tener cuidado, y esto me pasó más de una vez, ¿no? De que no es una promoción que integres al expediente, o sea, no lo taladras y yo así tras, ya los taladras, será amparo directo, ¿no? Y entonces, pues ya lo voy a remitir al juzgado, perdón, al colegiado, y en el colegiado se van a dar cuenta que el baboso de archivo ya taladró el expediente con las medidas, ¿no? Del expediente original, ¿no? Es decir, qué menso, ¿quién era el encargado de archivo? Pero bueno, no pasa nada. Pero va por fuera, se certifica el expediente, entonces hay que ponerle así las rayitas, ¿no? Y los sellitos, y hay que sellar, ¿no? Y los de archivo adquieren, ¿no? Así la habilidad de con el dedal. Digo, son cosas que a lo mejor dicen, pues no importa, pero son parte del trámite interno, ¿no? Entonces, te llega el expediente, tienes que fijarte si eres prestador de servicios, o sea, si eres el encargado de archivo, de qué promoción se trata, te integras, están ahí, tú no te pronuncias sobre los traslados, ¿o no? Lo pasas a la ponencia y ahí entonces se da cuenta de la interposición del recurso. Se llama a las partes y se remite al juzgado con un informe justificado, que esto igual ya lo saben, ¿no? En la tramitación y la sustanciación. La autoridad que haya emitido la resolución de que se trate, que ya dijimos cuáles pueden ser, y que ya saben ustedes que eso también impacta en cuanto hace a los días que tengo yo para interponer el recurso, ¿no? Si es desechamiento, si es medidas cautelares o si es sentencia de fondo, cambian los días para su tramitación, ¿no? Esto ya sí les queda claro, ¿no? La procedencia y los días que tienes para interponer cada uno, dependiendo de lo que se trate, ¿no? 48 horas para las medidas cautelares, 3 días para para el desechamiento, perdón, y 4 días para la sentencia de fondo, ¿no? Y está resuelto ahí por jurisprudencia, porque para una y para la otra es una procedencia y para, ¿no? Bueno, entonces, insisto, se integra el expediente, pero la autoridad tiene la obligación de rendir un informe, ¿no? Y en el informe tendrás que sustentar por qué se otorgó o no la medida cautelar, por qué se desechó, cuáles fueron los motivos. Veremos algunos ejemplos de esto, o por qué está, de acuerdo con la sala especializada, debidamente fundada, motivada, debidamente dictada la resolución de la sanción o no. Y aquí me van a interesar dos aspectos sustanciales que veremos el día lunes con relación a expedientes, porque esa es la otra parte. Decía al principio que tuvimos la oportunidad de hablar de los límites del PES, ¿no? Que son muchos, y que tenemos muchas expectativas, de pronto se ponen como muchas expectativas de lo que el PES tendría o podría ser y no es, ¿no? Y entonces vamos a ver, no sé si el segundo me va a dar tiempo, porque no sé si para entonces ya esté resuelto por sala superior lo que me interesa que se resuelva, que tiene que ver con un tuit de una persona, que a lo mejor ahorita que lo diga van a saber quién es, pero no importa, no voy a decir quién es, pero que puso un tuit, pues relativamente irrelevante, como hay muchos, pero que tuvo interacciones y que en esas interacciones se cometieron una serie de actos que fueron calificados por la Sala Regional Especializada como violencia política. No es que el tema de violencia política nos atañe cómo eso se valora en una segunda instancia, porque estamos cuidando no solo el procedimiento, esto lo dijimos en las clases correspondientes, no solo el procedimiento como procedimiento, sino los derechos subjetivos públicos, no solo de las partes, sino de la ciudadanía, ¿no? Y con ello, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia política de género, y vamos a poner otro ejemplo, tanto de sanciones que se confirman por el PES, esta idea de la reparación integral que se logra, o sea, también la idea de los recursos de revisiones, vamos a expandir los alcances o vamos a rectificar o vamos a confirmar los alcances de una sanción
¿no? Los efectos y con ello, pues no solo cuidar que no se vuelvan a cometer, sino restituir a las personas en el goce de sus derechos en la medida en que sea posible y que la ciudadanía, ¿no? También tenga elementos para que la información de la que fue objeto sepa que fue contraria a la ley, por decirlo de manera muy, muy general, ¿no? Entonces, bueno, ese ejemplo me gustará si es que existe la sentencia por parte de la sala superior correspondiente. Si no, tengo otro, ¿no? De una senadora que la semana pasada, igualmente por una cuestión más o menos similar, se le había sancionado y la sala superior determinó que no había cometido el acto que se le había, por el que se le había impuesto la sanción. Sí, Gloria. Perdón que no prenda mi cámara, pero para variar mi internet apesta. Yo Ok. tengo una duda, Alonso, y compañeras, compañeros, compañeras. ¿Qué pasa con, ya lo había expresado, pero como que nadie me ha apelado, me ha dicho así como, no, pues sí, sí está interesante, pero nadie me ha contestado. ¿Qué pasa con el fuero cuando son senadores o cuando son diputadas o diputados? Porque ¿hasta dónde alcanza o por qué entonces sí lo sancionan? Sigo sin poder Sí, entender esa delgada línea en la que dicen, bueno, aunque tienes fuero, sí te puedo sancionar. Entonces ahí es donde me hago bolas. claro. A ver, esa pregunta yo creo que es excelente y no sé por qué nunca me la habían preguntado. Sí, Gisela Ricó tiene algo que preguntar con eso, con relación a eso también. Ay, nada más que no le escuchamos, está apagado su micrófono. Respecto a este caso, bueno, aquí nosotros en Chiapas tuvimos un asunto donde lo que hizo el IEPC fue decir, bueno, sí se da todo eso de la violencia política y lo que hizo el IEPC fue remitirlo al Congreso del Estado para que ellos le iniciaran el procedimiento respectivo. O sea, por lo del fuero, no se puede ir al tribunal para que el IEPC no le pudo imponer realmente una sanción. Sí. Nada más dijo, sí es administrativamente responsable o no, ni siquiera eso. Sí se da la conducta de violencia política de género, pero por todo lo del fuero, entonces remitimos las constancias al Congreso para que ellos sean quienes inicien el procedimiento respectivo. Y eso fue el caso que pasó aquí. Digo, no sé en otros lados cómo se haya resuelto eso. Ok. Ahorita doy una respuesta, Gloria. Pero, es que justo, Gisela, a ver, es que ahí está otra vez mi pregunta. Ok, ¿no? El IEPC, seguramente el Tribunal Electoral Local dijeron, yo no te puedo sancionar porque tienes fuero. Pero incluso el fuero es una figura que funciona dentro del Congreso también. Entonces, incluso, por eso es mi duda, ya se acuerdan que en algún momento les habíamos platicado del caso de Cuadri, y que creo que es uno de los que se refiere a Alonso, pero Alonso no lo va a Sí. decir. Cuadri y Salma Luébano. Entonces, de verdad, si alguien quiere, tiene la respuesta, se las invito a escribir para voz y voto, porque me parece que nadie se está dando cuenta de eso. O sea, incluso dentro del Congreso, tú cuentas con un fuero y que Sí. también tiene que ver con la libertad de expresión y todo esto que hemos visto en nuestras desmañanadas. Pero Sí. entonces, ¿qué pasa? Sé por qué sí, hasta dentro del Congreso pueden hacer una sanción a alguien que tiene fuero. Es una mera duda, ¿eh? No hago afirmaciones. No, es excelente porque así yo, sí, ¿por qué nunca me lo habían preguntado? A ver, el fuero efectivamente tiene como dos vertientes. Tiene una vertiente legislativa. El fuero es una protección que tienen algunas funcionarias públicos eh, en cuanto hace a su trabajo. Y tiene una primera vertiente que es legislativa y tiene otra vertiente que es penal. Es una protección para que no seas perseguido penalmente por tu encargo, para que, digamos, tus derechos políticos queden salvaguardados, ¿no? El caso emblemático es el de Andrés Manuel López Obrador en 2005 y todo ese merequetengue que se armó con relación a me quieren sacar de la competencia, porque los orígenes del fuero están en el Parlamento inglés, del siglo XVIII o antes, ¿no? Un diputado, un parlamentario, no son diputados. Sí, ahorita le doy la palabra a la compañera Yesenia Bravo, ¿no? Un parlamentario dio a conocer información con relación al presupuesto y entonces lo persiguieron penalmente cuando él estaba haciendo su labor.
Y entonces acuñaron esta protección, ¿no? En donde limitaban el poder del rey para que por asuntos relativos al ejercicio de la función parlamentaria no pudieran ser perseguidos penalmente, ¿no? Y bueno, en México, pues obviamente también el fuero es utilizado o su génesis tiene que ver con un sistema político en donde se trataba de proteger sobre todo a las oposiciones, ¿no? De que en algún momento dado sus funciones fueran mermadas por un ejercicio arbitrario y autoritario. Eso en el ámbito penal, de manera tal que para la procedencia, esa es digamos, la idea es que no te pueden perseguir sin antes haber un pronunciamiento por parte de la soberanía, por parte del Congreso, con relación a si se te retira o no una protección, el famoso juicio de procedencia. ¿Procede o no retirarle esta inmunidad procesal para que pueda ser perseguido penalmente? Y entonces una vez que se te retira, una vez que el Congreso hace el pronunciamiento respectivo, se te puede hacer la investigación penal respectiva e imponerte las medidas cautelares que sean necesarias, entre ellas la prisión preventiva, que por cierto se discutirá la oficiosidad el día lunes, y tiene otros aspectos súper interesantes, pero que no vienen al caso, ¿no? El chiste es que esa es una vertiente del fuero. Entonces, es un pronunciamiento que primero tendrá que hacer el Congreso, pero la idea es protegerlo de la persecución penal que puedas tener por el ejercicio de tus funciones por parte del poder, ¿no? O sea, otro de los muchos límites que se le han impuesto al poder propiamente ejecutivo en estas reminiscencias que hay del ejecutivo con el rey, ¿no? Y que está totalmente justificada. Claro, y hay otros aspectos políticos de, pues sí, pero pues si tienen las mayorías, ¿no? Y bueno, el chiste es que esa es la idea. Y la otra vertiente es, como decía Gloria, parlamentaria. La famosa que decían irresponsabilidad parlamentaria. Los parlamentarios no serán responsables, no serán perseguidos por aquello que digan en tribuna. Pero esto tiene límites, porque eso no quiere decir, en el marco de la libertad de expresión, que yo pueda vulnerar los derechos de una persona que en todo caso también se encuentre en mi misma posición, ¿no? O sea, la irresponsabilidad parlamentaria, como cualquier irresponsabilidad y como cualquier ejercicio de libertad, tampoco es absoluta, ¿no? Pues por responsabilidad parlamentaria llegué al pleno y desde el pleno lancé un ladrillo, ¿no? Pues es responsable, ¿no? Es los dichos, pero los dichos también muchas veces pueden contraponerse a los derechos subjetivos públicos de otras personas. Nunca está claro los límites, desde luego, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso que citaba Gloria de Salma Luébanos con Gabriel Cuadri, pues lo que sucede es que estás trastocando no solo un derecho de una persona, sino que estás pronunciándote en contra de una comunidad completa, en realidad, o sea, estás vulnerando no solo a ella, sino a la comunidad entera, que son parte no solo de un grupo que ha sido invisibilizado. Para quienes no pudieron ayer ver el evento con voz y voto en donde estuvo Gloria, por favor véanlo, porque fue un evento súper interesante en este sentido, ¿no? Que nos da un marco de referencia para los derechos subjetivos públicos de grupos, sobre todo de la comunidad LGBTI+, ¿no? Que no han tenido sus derechos plenamente reconocidos. Entonces, se hace este ejercicio de ponderación. Ok, sí es cierto que tienes libertad o irresponsabilidad legislativa, pero esa irresponsabilidad legislativa tiene límites cuando se trata de pronunciamientos en contra de grupos vulnerables, vulnerados, invisibilizados históricamente, y que discursivamente no puedes tú hacerlos menos o hacerles como si fueran una ficción, como si no tuvieran derechos y burlarte, ¿no? Entonces ahí encuentra límites, de manera tal que ningún derecho, ninguna protección constitucional es absoluta, ¿no? Encontrará límites y esos se van definiendo en el conflicto. Ahora sí, le cedo la palabra, discúlpeme por favor, compañera Yesenia Bravo, que me haya, que hasta ahorita le ceda el uso de la voz. Nada más quería decir esto. Y ahorita seguimos con esto del foro porque me parece que es fundamental. Y supongo que usted se quería pronunciar con relación a esto.
Hola, buen día. Sí, justo, bueno, traía la idea de precisamente que el fuero iba a aplicar como para esta sanción a delitos como tal penales, ¿no? Y nuestros Sí. procedimientos, si bien tienen como esta vía como inquisitiva bueno, tiene este corte penal, lo cierto es que aquí analizamos como estas infracciones, son propiamente infracciones, no es como tal un delito, no es algo como que se deba sancionar por algún delito penal tal cual, sino como Así es. al final como nuestra sanción es esta infracción. Y de hecho, o sea, ni siquiera nosotros como tal lo sancionamos, sino que, bueno, no sé cómo apliquen eh, a nivel sala, pero me parece que es lo mismo, se le da vista a su superior jerárquico para que ellos le apliquen esa como sanción correspondiente porque no está en nuestro ámbito de competencia poder sancionar por ejemplo, a un diputado, a un senador, y entonces damos como tal una vista. Es más, nosotros como que llevamos ese procedimiento, concluimos que se actualiza o no la infracción, pero al final quien le aplica la sanción, pues ese es el superior jerárquico correspondiente. Pero como tal, no hablamos como de imponerle como alguna pena o algo así, sino de actualización de alguna infracción, hasta podría yo decirlo, no sé si sea el término correcto, como de una infracción casi administrativa. De Sí. ahí que como tal no estemos hablando de algún, de ese carácter de delito, por eso es que no es como tal que se aplique o no el fuero, sino aquí hablamos de este procedimiento eh, que llega a determinar si se actualiza alguna infracción o no en materia electoral. No es tanto como un hecho como punitivo que haya cometido directamente como persona, sino como en su calidad de servidor público Así es. hizo algo indebido que puede afectar a un en nuestro ámbito electoral, pero no se le califica como persona física. Sí. Sí, muchas gracias. Tienes razón. Es que es un problema. Qué bueno que hicieron esa pregunta, porque sí definitivamente es un problema. Digo un problema jurídico, ¿no? Es un problema que hay este tipo de conflictos, pero es natural que también que existan, ¿no? Y que de pronto el derecho subjetivo público, otra vez, que se reclame, que se oponga a la posibilidad de sanción sea, bueno, yo tengo inmunidad legislativa, no solo inmunidad procesal en términos estos penales de no me pueden perseguir si no hay un pronunciamiento previo del Congreso, sino yo puedo decir lo que yo quiera en tribuna. No es tan así, ¿no? Sí, Ángelo Fernando. Hola, buenos días. Sí, de hecho, iba hacia allá, ¿no? La participación. A nosotros nos tocaron en un momento 4 quejas que se presentan por diferentes legisladoras federales derivadas del proceso de discusión de la ley eléctrica, la reforma eléctrica y que se acusó de traidores a la patria y todo el merequetengue que se arma en el pleno. De esas 4 quejas, 2 se deciden por asuntos de incompetencia, toda vez de que, como se ha planteado aquí, se envían al Comité de Ética de la Cámara de Diputados, que se establece como un órgano auxiliar para determinar las indisciplinas en que incurran las y los legisladores, y en su caso se proponga la sanción a la mesa directiva, que sería el superior jerárquico de las y los diputados, ¿no? Y en 2 sí se entró al PES. ¿Qué fue lo que nos ayudó en un momento dado a determinar dónde se efectuaron las declaraciones, dónde se hicieron las declaraciones, en qué aspecto? Las 2 que se declararon incompetencias de los hechos que se nos narraba, se determinó que habían sido en el debate parlamentario, en la deliberación, en donde la misma sala superior ha establecido en 3 tesis la inviolabilidad parlamentaria, ¿no? Que tiene que ver con este ejercicio y que lo vincula mucho con la crítica dura. Sí. Y las otras 2 tenían que ver principalmente con publicaciones que habían hecho los y las legisladoras en contra de sus compañeras
legisladoras en redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Y que eso, lo que habías comentado hace un momento, Alonso, se derivaba en publicaciones de otros, ¿no? Pero que lo habían hecho fuera del recinto parlamentario. Ahora, ahí de repente también se presenta el problema de dónde sí y dónde no se puede entender, porque en ocasiones se extiende esto del ámbito parlamentario por si ellos lo ejercen como dentro de sus funciones de representación y deliberativas, porque también tenemos el caso, y ese fue muy sonado y fue un poco antes de que se estableciera claramente esto, el de Noroña, cuando asiste a un evento fuera del recinto, pero que él se ostenta como legislador federal y ataca a una senadora, ¿no? Y bueno, la ataca de una manera con apología a la violencia y demás y todo, y ahí sí se determinó que no se podía proteger en el ejercicio de la libertad y de este fuero constitucional que lo establece la misma Constitución y que, aunado a la historia al ámbito histórico que nos platicabas de Inglaterra, aquí en México se viene a reforzar, sobre todo en la Constitución del 17, derivado del homicidio que hace en contra de Belisario Domínguez, ¿no? Por haber manifestado en contra de Victoriano Huerta después del fusilamiento del presidente Madero y Pino Suárez. Y entonces, ahí nos toca analizar, y creo que depende del caso concreto, en dónde se ejerce la declaración. ¿Y a dónde se extiende? ¿En el debate parlamentario o no? Si se extendió o no, y en atención a los sujetos y a la vulneración de los derechos subjetivos, como mencionabas, que ataca, ¿no? Y bueno, sí está complicado y creo que se ha venido fijando, porque la misma Sala Superior apenas acaba de emitir una sentencia que también fija si es en sede jurisdiccional, si es en sede administrativa, y que creo que también va caminando o todo va caminando hacia delimitar bien, porque por ejemplo ahora las últimas sentencias que han salido en cuanto a conformación de órganos parlamentarios, donde antes no se metían las autoridades jurisdiccionales y determinaban que eran únicamente, digo, no tiene que ver con esto, pero que eran únicamente actos parlamentarios, pero que ya lo han empezado a modificar con la conformación, por ejemplo, de la comisión permanente, ¿no? Sí puede determinar la Sala Superior su injerencia o no, y que ahí está, ¿no? Entonces sí hay que estar ahí muy atentos al caso concreto, ¿no? Sí, efectivamente, porque, a ver, aquí con esto que estamos diciendo, y es que esto es lo interesante, o sea, está bien la parte procesal, la vamos a ver, lo prometo, ¿no? Con sus secuelas, pero son los efectos que tiene no solo para la sanción, no solo para el derecho subjetivo público, sino en este caso, ¿no? Y qué bueno que salió al debate, porque redefines los límites de los poderes con relación a sí mismos, ¿no? O sea, si por ejemplo, en el caso del Poder Judicial puede sancionar o no a un legislador, legisladora, por sus dichos y con ello redefines los límites del fuero en sus alcances con relación a la tribuna, lo que se pueda decir, redefines la libertad de expresión ponderándolo con la violación a otros derechos subjetivos públicos que tienen grupos minoritarios, entonces ahí estás como imponiéndole límites a un poder soberano. Estás sancionando a un poder soberano, ¿no? Cosa que, por ejemplo, también con el caso del presidente es bien difícil de decirle, bueno, si es como su superior jerárquico, no tiene, ¿no? Una sanción, ¿cómo la haces efectiva? Lo único que pasa es, pues, le llamo la atención, pero no me va a hacer caso. Y no hay manera, en realidad, de hacer efectiva, que esa es una parte que iremos viendo, ¿no? Las sanciones. Entonces, y era lo que iba a llegar. En el PES, en el REP, también hemos visto cómo se redefinen inclusive las propias sanciones. ¿Qué ha pasado con estos legisladores en donde sus dichos pueden ser no solo replicados, sino que efectivamente tienen alcances más allá de la tribuna, por sus propias declaraciones? O sea, si yo me ostento como legislador y reivindico, yo no soy pues, pero si yo fuera, y reivindico para mí un derecho subjetivo público, no, yo tengo inmunidad parlamentaria, y yo cuando voy a un programa de televisión como legislador, entonces puedo decir lo que yo quiera, y puedo no ser
o no puedo ser más bien sujeto de ningún tipo de responsabilidad porque me estoy amparando en esto, ¿no? Claro, a ver, esta inmunidad parlamentaria es previa a la existencia del PES, por un lado. Es previa al nuevo modelo de comunicación política, por otro lado, ¿no? O sea, no se pensó en el momento de la inmunidad parlamentaria que esto pudiera tener efectos, porque había otra idea de democracia simple y sencillamente, porque había otra idea de parlamento simple y sencillamente, y porque, y esto lo voy a decir así, y no lo digo con ningún orgullo, pero así pasa, porque en esos momentos los grupos vulnerables no tenían la visibilidad que tienen ahora. Ahorita están emergiendo, y entonces es cuando decimos, híjole, pero es que lo dijo en el Parlamento, lo dijo con motivo de su ejercicio, lo dijo como representante, pero fue en contra de un grupo. Y entonces, ¿cómo adecuamos esa parte, no? Para que tampoco se trastoque la esencia misma del quehacer parlamentario. Si nosotros vemos lo que hacen en los parlamentos en Inglaterra, ¿no? Bueno, en Grecia los agarran a golpes, ¿no? Aquí hasta eso no llegan a tanto, aunque sí es relativamente chistoso luego lo que sucede en los debates. Pero bueno, entonces ahí la cosa es, este discurso lo ha replicado en otros lugares que no son propiamente el recinto legislativo. Sí, no, y cómo. Y qué alcances puede tener en detrimento de una determinada persona. Y luego viene la parte de sanción, ¿no? Pues la comisión de ética, y a lo mejor la comisión de ética no dice nada o hace oídos sordos, o esto de las listas, en donde dicen, lo voy a incluir en una lista de personas sancionadas porque eso puede incidir en las candidaturas. Ya veremos esa parte del REP y del PES, porque me parece que ahí hay todavía muchos pendientes, ¿no? Ustedes lo saben y ya lo expresamos desde la clase cuando vimos la distribución de competencias del INE y del IFE, porque aquí y vimos cuestiones relativas a la individualización de la sanción, y decíamos, pues no son efectivas. Ayer en este foro que tuvimos, ¿no? En la Escuela Judicial, decían, pues mientras se pueda comprar, ¿no? Mientras sea una cuestión de multas, de dinero, entonces pues no hay como mucho problema para los partidos, ni para candidatas ni candidatos, ¿no? En cuanto las sanciones sean de índole electoral en estricto sentido, no puedo ser candidato, el partido no puede competir, entonces ahí tendremos como sanciones más o menos más eficaces. Pero todo esto, ¿no? Se da en el conflicto, en los asuntos, no es solo el mero aspecto técnico, digamos, jurídico, ¿no? Y esto se va controvirtiendo. Pero bueno, mi respuesta entonces propia a el fuero, además de que tiene estas dos vertientes, penal y legislativo, yo diría en el legislativo, creo que sí, como lo comentó el compañero Ángelo Fernando, está delimitado aquello que se diga en tribuna, en principio, y cuando se dé por motivo del debate parlamentario, y en el marco de un intercambio en donde pues de repente se puede uno salir de sus cabales, no puede haber una sanción propiamente. Y si la hubiera, sería en todo caso, bueno, pues que la comisión correspondiente haga el pronunciamiento a que haya lugar con relación a esa declaración, ¿no? Pero si esta se replica, si esta tiene efectos, si esta se lleva a cabo no solo en el recinto parlamentario, sino en algún otro espacio que no sea propiamente aun si es con motivo supuesto de mi ejercicio de representación, tiene sus límites en cuanto hacia los derechos subjetivos públicos de otras personas, propiamente en tratándose de grupos vulnerables, ¿no? Propiamente en tratándose de violencia política de género. Y ahí es este asunto, ¿no? De una diputada de un partido, que ya sabrán ustedes de cuál, que puso un tuit, que en realidad el tuit me parece a mí es bastante intrascendente, pero las réplicas que tuvo, ¿no? Tienen un efecto. Y entonces, por el efecto que tienen, es que la sala especializada considera que hay elementos para sancionar. Veremos qué dice la sala superior. Yo no digo qué pienso yo, porque pues no importa en realidad, ¿no? O importa poco. Aquí podríamos discutir y, oye, a ver, yo soy responsable de lo que digo o yo soy responsable de los comentarios que se hacen a partir de lo que digo, ¿no? Yo en principio diría, pues es que yo eso ya no lo puedo controlar. Yo puedo decir, no sé, lo que sea,
de manera más o menos general, de manera intrascendente, puedo decir, el PES es ineficaz para las expectativas que tenemos con relación a este. Y entonces, algunos pues sí, no, Alonso habló en contra del tribunal. Bueno, yo no hablé en contra del tribunal, pues el tribunal tiene, pero a lo que voy es que yo ya no me puedo hacer responsable por aquello que se pueda replicar, que puedan utilizar alguna otra persona respecto de aquello que sí dije. No sé si me explique, ¿no? Entonces, ahí hay que ir como definiendo bien los contornos y eso me lleva al segundo problema. Sí, la jungla, exacto, ¿no? Eso me lleva al segundo problema, que tiene que ver no solo con los alcances de aquello que decimos, sino que tiene que ver con las expectativas, pero sobre todo con el carácter litigioso de nuestro sistema electoral. Ayer lo platicaba con algunos compañeros, ¿no? Y que tiene, o sea, tiene que ver tanto con el PES como con el REP, ¿no? Porque de pronto todo se vuelve impugnable, absolutamente todo, ¿no? Desde luego, eso, cuando se establecen los sistemas electorales, cuando se establecen los sistemas jurídicos, es para garantizar una serie de derechos, ¿no? No para que cualquier cosa pueda ser impugnable. Claro, tú no puedes limitar y decirle, no. Bueno, a ver, sí puedes, ¿no? Por eso se establecen requisitos de procedencia, por eso hay, ¿no? Digamos, formalidades esenciales de los procedimientos, por eso hay análisis previos que se dice, bueno, si es evidentemente frívolo, se desecha de plano, pero en principio tú no le puedes negar el derecho subjetivo público a nadie de que interponga una demanda, ¿no? Una vez una maestra, digo, perdón por la anécdota, pero me quiso poner un ejemplo, estaba enojada conmigo porque no me acuerdo qué pasó, y entonces me dijo, a ver, ¿qué pasa si usted en una demanda pide un Ferrari? Pues nada, no pasa nada, yo puedo pedir lo que quiera, pero me van a decir que no al lugar, ¿no? O sea, puedo pedir un Ferrari, un Rolls Royce, y no me lo van a dar, me van a decir, pues estás loco, ¿no? Pero en principio no se puede limitar el derecho subjetivo público de nadie de impugnar. Eso tiene muchos problemas, porque entonces, otra vez, todo se vuelve impugnable, todo se vuelve controvertible, y muchas veces en eso impugnable, en eso controvertible, no solo perdemos tiempo, a veces es interesante. O sea, creo que esto de los efectos de las declaraciones, a nadie se le niega una infracción, ni un vaso de agua ni una infracción se le niega a nadie, ¿no? Los alcances que puede tener son interesantes, ¿no? Porque redefinen, ¿no? Oye, yo no soy responsable por mis dichos, pero ya supuso la acción, ¿no? De los tribunales, ya supuso la acción de los abogados, aquí no quiero sugerir nada, ¿no? Pero de pronto, pues también hay como, pues impugna todo lo que se pueda, ¿no? Para, pues para obtener algún rédito, porque además hay un uso político. Y esto es indefectible, o sea, esta es la propia, el propio hecho de que se puedan impugnar cuestiones político-electorales, pues va a tener efectos políticos. Y ya lo habíamos dicho, ¿no? Cuando vimos la transformación de la naturaleza del PES, que pasó a la sala regional especializada en su fase de decisión, que era justamente para que no fuera nada más un foro de debate político. Y desgraciadamente, y esto otra vez no es culpa ni del tribunal ni de la ley, porque a eso voy a ir también, desgraciadamente también se ha vuelto eso, ¿no? Desgraciadamente, por la propia naturaleza de las impugnaciones, y ahí tendríamos que volver a ser finos de, es que no puedo negar una impugnación, pero tendría que redefinir los criterios de la frivolidad de la misma, pero entonces eso también podría significar, pero es que es un análisis previo, o sea, y vamos a ir a un punto que es la insuficiencia del derecho, pero no me adelanto. Entonces, decía, esa cuestión, ¿no? Nos redefine, nos complica, ¿no? Porque en términos estrictamente jurídicos, si yo prejuzgo sobre la frivolidad o no de una denuncia, entonces se puede convertir en una justicia denegada. Entonces estamos en un problema, ¿no? Que el PES no puede resolverlo todo, ¿no? Ni las reglas, ni las sanciones, ni los alcances, ¿no? Porque me parece, y ese era el segundo punto al que quería llegar, es un problema social, digamos, ¿no? Es un problema tanto de las expectativas que se pueden poner toda norma y todo procedimiento y toda institución jurídica
no solo tiene finalidades dentro del mundo del derecho, ¿no? Hacer valer derechos subjetivos públicos, sancionar, infraccionar, sino tiene finalidades, en este caso, políticos-sociales. Que el modelo de comunicación política se respete, que las condiciones de la contienda sean equitativas para todas y todos los competidores, valga la redundancia, que los partidos políticos estén en condiciones iguales, ¿no? Que no haya indebido uso de recursos públicos, que se respete la voluntad ciudadana, que las mediaciones entre la voluntad ciudadana y la propaganda estén dentro de los límites de lo permitido, pero entonces ahí tenemos una expectativa de orden, ¿no? Que es ajena al derecho, que cristaliza en el derecho, ¿no? Yo quiero que las elecciones sean libres, que sean equitativas, que sean legales, pero eso no depende necesariamente o solo de la institución jurídica, ¿no? Depende de los actores, por un lado, y depende de los propios conflictos que se vayan suscitando, que aunque sean conflictos jurídicos, trascienden al mundo del derecho, insisto, porque son las expectativas que tenemos, y esas expectativas no se cumplen. Tan no se cumplen que siempre estamos hablando de insuficiencia y estamos hablando de reformas, ¿no? Porque no mejoran, ¿no? No mejoran las condiciones de nuestro debate, no logramos que no haya, más o menos se van sancionando algunas cosas, se van dando algunas directrices, pero el conflicto continúa y se sigue desbordando, ¿no? Y eso pasa en cualquier asunto jurídico. O sea, el derecho por sí mismo no basta para que se resuelvan los conflictos, aunque la expectativa sería que sí, ¿sí? No sé si con esto me explique. Entonces, bueno, decía, esta es la segunda cosa que me interesa, ¿no? Y entonces vamos a hablar de en la tramitación del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, de los derechos subjetivos públicos que se hacen valer dependiendo de quién los haga valer, dependiendo de qué sea lo que se tramite, dependiendo de qué haya sido lo que se resolvió y que se está revisando, ¿sí? Pero entonces hay expectativas tanto sociales, digamos, en términos de que funcione, como expectativas de justicia, ¿no? La justicia del proceso, ¿no? Dice Michel Tarufo, profesor italiano que murió hace poco, ¿no? El año pasado, dice, tampoco la justicia del proceso es suficiente para garantizar la justicia de la decisión, porque se requieren otras dos condiciones, ¿no? O sea, nosotros queremos elecciones justas, equitativas, condiciones de discursivas, o sea, que los actores, actrices políticas, en su discurso, en su propaganda, en su quehacer político, respeten los términos del debate racional, ¿no? Que las condiciones de la propaganda, más allá de lo que está prohibido, ¿no? Porque aquí no es tanto lo que está prohibido es más o menos claro. El problema es cuando se esgrimen cuestiones que pueden vulnerar derechos de otras personas dentro de lo supuestamente permitido y resulta que no es así. Entonces se ponen expectativas en que el procedimiento reparará, no solo sancionará, ya habíamos visto esa parte, ¿no? Reparará e iremos viendo esta parte de las sanciones en el REP y esto de las listas para no poder ser candidatas, candidatos, la insuficiencia, desde luego, de los alcances de estas decisiones. Pero entonces, para que haya justicia en el proceso, para que haya justicia en la decisión, no es garantía que haya reglas procesales justas, que se le den derechos a las partes, que haya términos procesales específicos, que se diga qué es lo que se puede impugnar y qué no, ¿no? Que hay una respuesta jurisdiccional, sino que esta respuesta jurisdiccional será justa, ¿no? Y es un punto, dice, estoy citando otra vez a Tarufo, ¿no? De diferencia entre posiciones teóricas y quienes se ocupan de la justicia procesal, una dimensión más o menos filosófica, y la sociológica, que yo decía, las expectativas que se pueden poner con relación a un procedimiento que siempre va a ser insuficiente, porque el problema no son solo los procedimientos son un problema del derecho. Y aquí definiremos, insisto, derechos subjetivos públicos, alcances, mismos que se irán redefiniendo, ¿no? En este tema del fuero, por cierto, que de hecho, fíjense, yo no es propaganda porque está en dictamen, yo escribí un artículo con relación a esto por un diputado que le retiraron el fuero
pero bueno, voy a recuperarlo esto tanto para hablar de las expectativas como de los alcances y de cómo se redefinen en los procedimientos, aunque esto no fue un REP, fue un RAP, ¿no? Un recurso de apelación. SubRAP 1010/2021, había un diputado que fue, ya van a ser, siempre es, aquí el peligro siempre es que tienen nombre y apellido y son actores públicos y bueno. Y entonces este diputado compitió por una reelección y se impugnaron dos cosas en su reelección. Una, el domicilio efectivo, ¿no? Porque creo que era diputado, no me acuerdo bien si originariamente era de Ciudad de México y luego compitió por Puebla, pero había una reelección y se reeligió. Pero en su periodo anterior había sido desaforado. Había habido un juicio de procedencia y habían dicho procede el juicio en contra de esta persona porque había muchos motivos, vamos a decirlo así, y esto en la sesión pública el magistrado Felipe de la Mata Pizaña dijo, es hecho notorio, ¿no? Que esta persona se le desaforó. Y yo diría, es hecho notorio que esta persona no le darían el premio a el funcionario público ideal, ¿no? Ya saben de quién me refiero, ¿no? Pero fue delegado de Coyoacán y el chiste es que lo habían desaforado y entonces decían, a ver, el fuero es un mecanismo de protección en contra de la persecución política que se judicializa, pero no lo puedes hacer extensivo, no puedes hacer un fraude a la ley para darle alcances que no tiene, prorrogar una protección cuando ya te fue retirada. No sé si me explique, ¿no? Porque el argumento, la controversia se centraba, digo, no tiene que ver, pero al mismo tiempo sí, porque es la redefinición de los alcances de las figuras jurídicas en los procedimientos, ¿no? O sea, el derecho, aunque tiene como estos límites, y esto siempre a mí me gusta dejarlo claro, aunque se trate de REP, de RAP, de juicio de revisión constitucional, de JDC, las figuras, los derechos no son inamovibles, ¿no? De pronto yo me encuentro mucho con muchos abogados que a mí no me gusta que lo digan así, porque es como, si supieras derecho no dirías eso. No, pues es que si no se trata de decir, pues imagínense, ¿no? Llega con oiga, abogado, ¿cómo le hago? No, pues es que no se puede hacer nada. Bueno, pues entonces voy a ver con otro, ¿no? No es que cualquier cosa sea defendible, pero en principio el derecho se construye en el conflicto. Y aunque las leyes puedan definir algunos límites, y habrá algunas situaciones que están muy claras, no necesariamente en todos los casos es así. Entonces, en este asunto, 1010/2021 de un RAP, se redefinen los alcances del fuero y dicen, no le puedes dar efectos de prórroga, sobre todo cuando hay un pronunciamiento previo de la soberanía. Entonces, ahí sí es como de, a ver, yo como tribunal constitucional tengo que respetar la división de poderes, hablando de, porque si yo paso de largo este hecho notorio, no se ha esgrimido en la apelación. La apelación habla del derecho del domicilio efectivo, ¿no? Pero dijo, a ver, no podemos dejar de hacer notar esto y se le están dando efectos que no son a la elección. Y además dijeron, eso no quiere decir, ¿no?, que no pueda ocupar su curul. Quiere decir que hasta en tanto no se verifique su inocencia o no, no se le puede otorgar su constancia de mayoría porque esto está pendiente, esta figura jurídica, ¿sí? Entonces, ahí, insisto, se redefinen otra vez los alcances del fuero. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Bueno, y en esta pregunta que hacía Lore que nos llevó a todo esto, pues es lo mismo. Los alcances del fuero parlamentario, ¿no?, que es la vertiente otra, que no penal, parlamentario, y qué hacemos en todo caso, cuándo sí, cuándo no, y en todo caso, a quién le corresponde la sanción. Y esto que decíamos, ¿no? Bueno, pues es que depende en qué canales se difunda, cómo se difunda el mensaje propio de la persona. Yo creo que ahí sí tendríamos que ser muy claros, me parece, en cuanto a sí y solo sí es el mensaje del declarante, no las réplicas, no los usos que se le pueda dar. Pero esta es una posición que desde luego es mía y que quizás la Sala Superior tenga otra interpretación con relación a esto, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido sí hay que ser
como minuciosos en cuanto a, bueno, y por ahí hubo un asunto, ¿no? De una senadora, Antares Vázquez, la vamos a ver, Antares Vázquez a la Torre, y hay una resolución de la Sala Superior que revisaremos para ver tanto los aspectos procesales de toda la instrumentación del PES, como de los derechos subjetivos públicos, como de la sustanciación del REP, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. Bueno, entonces decía, pues, dice Michel Tarufo, ¿no? Esta cosa, ¿no? Para aclarar la idea de lo teórico de las expectativas con la teoría procesal, dice, hay que aclarar, ¿no? Que hay una cierta convergencia entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Y él recuerda, dice, un libro de Luhmann, que yo pues sí les recomiendo, ¿no? Que se llama Legitimación a través del procedimiento, en donde este autor alemán, difícil y rebuscado como son los alemanes, porque más él habla de la teoría de sistemas, pero dice, el procedimiento es el que da la legitimación a la decisión que lo concluye, ¿no? Eso es bien interesante, porque efectivamente las reglas procesales legitiman, ¿no? Siempre y cuando sean respetadas, legitiman la decisión, aunque la decisión tiene por sí misma la legitimación en cuanto hace a sus motivos, a sus fundamentos, ¿no? Luego, en la teoría de la justicia de Rawls, ¿no? Que no habla específicamente del procedimiento, pero sí habla de esta idea de la justicia procesal imperfecta, ¿no? Insisto, esto porque me interesa dentro del REP hablar de las expectativas que se ponen en el PES, que se ponen en tensión en el REP, ¿no? Cuando las decisiones de la sala, cuando los desechamientos, y vamos a ver que hay desechamientos y admisiones, inclusive a veces, la compañía de Chiapas a lo mejor lo va a tener bastante claro, ¿no? Porque hubo una admisión que posteriormente fue impugnada y decían, oye, pero esto no procede porque solo procede contra desechamiento de la, ¿cómo se llama? De la denuncia, ¿no? Porque la admisión por sí misma no me causa afectación, me causará afectación hasta que haya un pronunciamiento y no se puede saber de antemano si va a haber un pronunciamiento contrario o no, pero ahí hay un asunto interesante con relación a ese caso específico, ¿no? Pero bueno, entonces, decía, ¿no? En la doctrina procesal, en la doctrina constitucional, ¿no? La idea del procedimiento justo, la idea del proceso justo, quiere decir, por lo menos, ¿no? El proceso tiene que ser justo y que, por lo tanto, la resolución igualmente, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos un proceso justo? ¿Cuáles son las condiciones, ¿no? Que la gente está más dispuesta a aceptar como resultado del proceso? Porque, a ver, otra vez, no es una desviación así absurda, ¿no? Estamos hablando de, no solo del modelo de comunicación, estamos hablando de las expectativas que tenemos del PES como una medida efectiva para garantizar, del PES y del REP, ¿no? Donde se revisa la segunda instancia, en donde se redefine sanciones, derechos, procedencia, ¿no? Donde se define y redefine cuestiones que tienen que ver con las condiciones de deliberación pública, ¿no? Y que esas condiciones pueden ser violatorias de derechos, que pueden significar violencia política de género, pero también que pueden significar que una medida cautelar tenga efectos o no, que pueden significar que exista o no calumnia electoral, que exista o no libre ejercicio del periodismo, ¿no? El manto protector al periodismo, y cuáles son sus alcances. Yo sé que tuvieron una clase ahí, que vieron el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, creo, ¿no? De cuando como gobernador fue y se pronunció sobre una cosa de la selección y lo que dijeron en relación a eso, ¿no? Pues no es propaganda porque él habló de fútbol, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando decimos qué se considera justo, cuáles son las condiciones que la gente está más dispuesta a aceptar como resultado del proceso, no en función de la decisión final, sino en función de cómo se desarrolló el proceso que llegó a esa decisión. Entonces, convergen varias premisas teóricas, ¿no? O sea, surge una idea general de la justicia, ¿no? Según la cual puede decir o podemos pensar, es justo lo que se deriva de un procedimiento justo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, son como distintos problemas, ¿no? Que nos dejan a veces, decía, insatisfechos, ¿no? Pero bueno, la justicia procesal es la justicia del procedimiento. La justicia sustancial, sigo citando a Tarufo, ¿no? Es la justicia de los resultados de un procedimiento. Ahora,
Esto, desde luego, no es, como decía, definitivo en todos los casos, ¿no? O sea, no solo es decir que cuando hay un procedimiento justo la decisión es justa, porque entonces la correcta aplicación de las normas de derecho sustancial va de acuerdo con todas las cuestiones de procedimiento. Y los procedimientos, verdaderamente, no necesariamente cuando son, digamos, cuando respetan las reglas del procedimiento, garantizan una decisión justa, ¿no? O sea, si uno dice que la decisión justa sí, solo sí se deriva de un procedimiento justo, no quiere decir que un procedimiento justo, por otro lado, no pueda derivar en soluciones injustas, ¿no? O sea, una sí responde a la otra, pero la otra no necesariamente depende de la decisión justa, depende de que el procedimiento sea justo, pero el procedimiento que es el procedimiento justo no necesariamente deriva en una decisión justa, ¿no? Entonces, como ven, tiene tres dimensiones. Tiene la dimensión técnica, lo que estamos hablando, ¿no? De procedencia, requisitos, sustanciación, presentación del informe, la autoridad lo remite a la sala superior, la sala superior, ya veremos esa parte, ¿no? Al magistrado instructor, el magistrado instructor revisa los requisitos de procedencia, propone una resolución y después en el pleno se resuelve. Esa es la mecánica y ya veremos los plazos, ¿no? Que tiene para cada una de estas cosas, en qué momento lo tiene que remitir, quiénes son los terceras interesadas, por qué tienen el carácter de terceros interesados, dependiendo de qué sea lo que se reclame. Yo doy por sentado que esto también ya lo vieron en la clase pasada, pero lo vamos a volver a ver para efectos de la sustanciación y luego el contenido de las sentencias y de las sanciones, ¿no? Pero entonces la cuestión es si estamos dispuestos a considerar que decía, es el aspecto técnico. Luego está el aspecto sociológico, en cuanto a las expectativas que tenemos y las expectativas que no se cumplen, ¿no? Lo que se dirime ahí y que no resulta suficiente para lo que nosotros queremos, y que es lo que comentaba Gloria en la primera clase y lo que comentan ustedes, ella y muchos de ustedes, ¿no? Hoy mismo, ¿no? De bueno, no solo tenemos situaciones en las que no sabemos cómo sancionar, sino que no podemos, nos enfrentamos a otras figuras jurídicas que limitan la posibilidad de sanción y por lo tanto de reparación, y entonces estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque tenemos un montón de litigios, tenemos soluciones que al final de cuentas no son satisfactorias para ninguna de las partes, más allá de lo que se pueda tardar, y que entonces pues no generamos más que conflictos que le dieron eco a cosas que no debieron de haberla tenido, ¿no? Esto no debió de haberse discutido y a lo mejor hasta el actor político, no estoy citando a nadie, no estoy nombrando a nadie en específico, obtuvo lo que quería, ¿no? A través de un mecanismo jurídico que no era para eso. No obtuvo lo que quería porque entonces en la impugnación él volvió a hacer eco, él o ella, volvió a hacer eco de un mensaje que sería o es potencialmente antidemocrático, ¿no? Y ya está haciendo esto que desnaturaliza la esencia del procedimiento y de la reforma, que era justamente sacarle ese contenido político, ¿no? No es culpa del procedimiento, no es culpa del derecho, pero en parte es culpa de las expectativas que tenemos de que lo normativo resuelve. Lo normativo está bien, pero no siempre nos alcanza, y esto lo tenemos que tener bien claro siempre, ¿no? No siempre nos va a alcanzar para lo que deseamos que alcance. Gloria. Es que justo es lo que comentábamos en el foro que hubo ayer, ¿no? Sí. El propio nombre lo dice, o sea, el nombre del foro es, más allá de la norma, es un tema de derechos humanos. En el caso, digamos, de discriminación y de no a los discursos de odio, en fin. Pero me llamó mucho la atención y me pareció algo nada descabellado la propuesta de uno de los ponentes, que se llama Aurelien Guilabert, que decía, a ver, cuando se sanciona a los partidos ya no se les debe de sancionar con dinero. Se les debe sancionar donde realmente les duele, que es quitándoles candidaturas, quitándoles espacios, incluso perdiendo el registro. Porque lo que vemos es que la norma, lo que hemos visto en todas estas sesiones, puede ser muy buena, puede tener las mejores intenciones, la sustanciación estar bien hecha, en fin. Pero ¿qué pasa? Cuando el sancionado, la sancionada, sobre todo en el caso de partidos, pues ya tienen hasta su vaquita hecha para las ¿cómo se llama? Multas. Entonces, justo creo que como ver el proceso en separado funciona, pero cuando ya lo ves hasta los resultados, ahí es cuando te empiezas a preguntar y a cuestionar
¿de verdad esto funciona? Porque si no, no habría reincidencias, por ejemplo, ¿no? O habría menos, o habría, entonces creo que aquí es, por eso es tan interesante analizar este tipo de situaciones, porque si no las empezamos a ver como un tema más allá de las normas, y justo lo que estaban diciendo, o sea, cada caso particular te define todo un proceso y una serie de consecuencias, en fin. Pero lo peligroso es que si la sanción no es lo suficientemente fuerte, pues todo ese caminito, ¿a qué sirvió? Si la persona va a seguir, o el partido va a seguir, o la funcionaria, funcionario, funcionaria va a seguir haciendo la conducta por la cual le han sancionado. Yo creo que eso es algo que también habrá que pensar. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, porque sí, efectivamente, no solo es normativo. Lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahorita, y lo que han visto ustedes, es que el PES es un mecanismo rebuscado, que tiene muchas autoridades, que tiene distintos medios de impugnación electoral, que complica su accesibilidad a la ciudadanía y actores políticos. Esta estructura compleja del PES, ¿no? No minimiza la importancia de su evolución judicial, porque ha sido un mecanismo auténtico de protección de derechos humanos, ¿no? Por la relevancia de los efectos de las resoluciones, ¿no? Ya les había comentado esta transformación gracias a un REP de la naturaleza administrativa, o sea, que de vía de control constitucional y convencional dejó de ser administrativo con efectos exclusivamente sancionadores a ser reparador, ¿no? El, bueno, esto vino de un juicio electoral, pero que tuvo resolución el JE 34 de 2018, la tesis 6 de 2019, que la vimos en su momento, ¿no? Donde no solo se sanciona, ¿se acuerdan, no? Que les comenté de una encuestadora que no tenía como los elementos metodológicos que se le exigen y publicó como si fuera en un medio de comunicación una encuesta que no era tal y que resultaba propaganda, ¿no? Entonces, la reparación del daño y la potencia que puede tener y que por lo tanto refuerza los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto desde luego amplió, cambió la línea jurisprudencial del PES, ya decía, ¿no? En la jurisprudencia 15 de 2018, digo, las estoy citando nada más así porque ya tuvieron los módulos correspondientes, pero que muchos de ellos, insisto, se ventilan mediante los REP, o sea, el REP tiene una importancia específica en cuanto hace los efectos del PES, porque como instancia como instancia revisora de la sanción, de la legalidad, de la constitucionalidad, sea del desechamiento, sea del otorgamiento o no de medidas cautelares o de la individualización de la sanción, de los motivos para la sanción y de los efectos de la misma, ¿no? Entonces hay, digamos, transformaciones y eso es lo que más me interesa decir el día de hoy, además del aspecto técnico que referí de manera muy general y que veremos ya con profundidad el día lunes, ¿no? Porque, insisto, no solo es el aspecto técnico, sino son los alcances que puede tener un REP con relación a la reconfiguración de derechos que se hacen valer en el PES, que tiene su complejidad. Entonces decía, jurisprudencia 15 de 2018, ¿no? El periodismo como eje central de la circulación de ideas e información pública en una sociedad democrática, el manto jurídico protector, ¿no? Que en el ejercicio de la función periodística estos no son responsables por cuestiones que se podrían considerar calumniosas contra actores políticos. O sea, los periodistas no tendrían como esta limitante en cuanto hacia la calumnia. Desde luego, los spots relacionados con violencia política por razón de género. Y aquí, insisto, me interesarán los discursos que se generen a partir de una declaración, ¿no? El contenido de esa declaración, los alcances de la misma, cuándo sí, cuándo no y cuáles son las sanciones efectivas, ¿no? Y entonces, bueno, como para acreditar la violencia en un debate político, el que juzga, ¿no? Tiene que analizar si en el acto, en la omisión concurren que haya sucedido en el ejercicio de derechos políticos, que se haya efectuado por algún actor político, Estado o un particular, o sea, los elementos subjetivos, ¿no? Esto me interesa decirlo porque la clase de lunes será, entre otras cosas, insisto, además de los aspectos procesales, que son relativamente sencillos, que ya más o menos los conocen por las clases de antier y de ayer, los elementos de derechos que se hacen valer, ¿no?
y que veremos con varios ejemplos de sentencias. Que se den cualquiera de los tipos que define la ley general para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tener el fin de afectar o anular derechos políticos de las mujeres, que eso es como tema central, ¿no? La protección, la reparación del interés del menor. Ese es viejito, ¿no? 689 o 2018, pero que igual, ¿no? También así los mensajes de radio y televisión sobre publicidad de un trabajo periodístico, de una revista de tinte político, puede ser propaganda electoral encubierta, ¿no? Si el mensaje concierne una estrategia publicitaria por generar interés en el público, si las menciones de los personajes políticos se piensan en un contexto en donde se emitieron, si es o no trabajo periodístico, ¿no? Propaganda en redes sociales, y aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? Bueno, de pronto qué tanto el carácter litigioso de estos procedimientos puede suponer la réplica indeseable, indeseada, de un discurso que no tendría por qué haber tenido esa resonancia pública y que desgraciadamente, pues habrá quien esté de acuerdo con eso. Eso no lo podemos controlar con el REP. O sea, no solo es la sanción, ¿no? O sea, es una cosa hasta de cultura política, lo cual no es determinista, simple y sencillamente hay algunas estructuras de significado, hay algunas cuestiones en las que no nos van a alcanzar las sanciones para quitarlas. Ayer en el foro, en una intervención que fue más lamento mío, yo decía, el problema con la transfobia, bueno, toda la fobia que tiene que ver en contra de la libre manifestación, el libre derecho de expresarse, de ser, de significarse como una persona de la pluralidad, diversidad sexual, se encuentra con distintos argumentos entre comillas, ¿no? Muchos de los cuales están fundados en convenciones sociales tales como el biológico, ¿no? Claro, ahí una magistrada me decía, pues sí, pero es que hay que diferenciar género género como construcción social del sexo, ¿no? Que no es lo mismo, pero no todo el mundo lo entiende. De hecho, en una de las sanciones que vamos a ver, hay una reiteración de este supuesto argumento biológico como sustento para decir, usted es un hombre, a mí no me haga pato, ¿no? Porque en esencia es horrible decirlo, pero es lo que se ventila, ¿no? No nos alcanza no nos alcanza la sanción para cambiar una estructura de significado que desgraciadamente está enraizada en algunos lugares. Por eso decía, también me interesa ver la insuficiencia del derecho con relación a ciertas expectativas que se ponen. No vamos a cambiar eso simplemente con el PES. Es importante que no se replique. Es importante que a los actores políticos se les sancione debidamente. Pero eso por sí mismo no va a hacer que ese discurso no exista, o que deseáramos que así fuera. Claro, más allá de eso va a tener efectos políticos porque es bueno, pero quien lo replique no va a poder competir y eso está bien, ¿no? A lo que voy, no necesariamente tenemos que poner expectativas desmedidas, aunque a veces así se hace, ¿no? Con relación a los alcances de la ley. Pero bueno, entonces, distintas tutelas en esto, ¿no? Vamos a ir viendo aquí y ahora sí ya con expedientes, con relación a actos anticipados de campaña, desechamientos, medidas cautelares. Vamos a comenzar con un desechamiento. Vamos aquí a analizar una sentencia que les voy a compartir, ¿no? De desechamiento y lo que se dice en el REP, ¿no? Entonces, digamos, vamos ahora sí en la secuela procesal. Ya saben, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionado procede en contra de, primero, desechamientos. Veremos las excepciones y contradmisiones, ¿no? En algunos casos veremos cuáles puede darse la situación, ¿no? Pero bueno, aquí un desechamiento. Entonces, ahora sí, vamos a aspectos técnico-procesales que el día lunes de manera esquemática veremos tal cual, ¿no? Pero que ustedes ya más o menos conocen. Entonces, una queja en contra de una persona y de un partido político por esto de la culpa en vigilando, ¿no? Los partidos políticos
también pueden ser responsables de aquellas manifestaciones, de aquellas acciones que candidatas o candidatos deban de observar. Y entonces aquí se decía, entregar de propaganda y dádivas a la población de un distrito, lo que contraviene la ley, ¿no? Se desecha la queja, ¿no? Y fíjense aquí, hablando de derechos subjetivos públicos, hablando de procedimientos y hablando de facultades. Entonces, presenta la queja, ¿no? Y la desecha. Y dicen, desecho la queja porque no hay elementos que puedan acreditar que este sujeto fuera precandidato, un elemento subjetivo público, ¿no? Bueno, y entonces interpone el recurso, ¿sí? Entonces, eso, se interpone el recurso, ¿ante quién? Ante la autoridad que dicta la resolución, ¿no? La autoridad señalada como responsable, tramita el medio de impugnación, remite el expediente y sus anexos a la sala superior. Entonces, tenemos ese primer elemento, ¿no? En este caso, se trata de una resolución local, ¿no? El Consejo Distrital, esto ya lo saben también, quién instrumenta qué, dependiendo de la infracción de que se trate. En este caso fue el Consejo Distrital. Ante tal, se presenta el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador por el desechamiento, ¿sí? Entonces, lo reciben, ¿no? Ya veremos, insisto, la parte técnica fina de términos y de la secuela procesal, ¿no? Pero bueno, lo recibe el magistrado presidente, que lo turna a la ponencia, en este caso a su cargo, que así quedó por turno, ¿no? O sea, el magistrado presidente recibe y lo turna a el magistrado de que se trate, dependiendo del turno, ¿no? En este caso fue a su propia ponencia. Se dicta un acuerdo de radicación en donde se admite, o sea, la secuela procesal es recibido por parte del presidente, lo turna al magistrado, magistrada, instructor para que radique, admita y cierre de instrucción. ¿Por qué? Porque ya está integrado el procedimiento. Por eso decía que tiene una similitud con el amparo directo. El amparo directo te van a dar una oportunidad del colegiado, ahí sí te va a notificar como tercer interesado para que manifiestes lo que tu derecho convenga. Aquí se hace desde la propia presentación del recurso, la autoridad responsable lo remite y bueno, la competencia. Entonces, aquí primero es un acuerdo de desechamiento dentro de un PES, ¿no? Es primera de las procedencias establecidas en la Ley General de Medios de Impugnación para el REP, desechamiento de la queja, ¿no? Entonces, bueno, y aquí ¿cómo se llama? Sus fundamentos constitucionales y legales. Procedencia. Esto es interesante, ¿no? Ya lo saben esto, pero no está de más. Repasarlo, entonces, que ya decimos, si se recibe superior va a tener que pedir el expediente para que lo remita hacia el consejo, no lo hagan, ¿no? O sea, se presenta ante la autoridad que emite la resolución, ¿no? Que puede, dependiendo del acto de que se trate, pues será el Consejo Distrital, Comisión de Quejas y Denuncias, Sala Regional Especializada, Tribunal Electoral Local. Entonces, dependiendo de quién haya sido quien dictó la resolución, que eso también influye para los términos, ¿no? Pero bueno, entonces se presenta, se mencionan los hechos, los agravios, la firma, ¿no? Esto ya lo vieron, ¿no? De qué es lo que debe de contener la demanda. Entonces, la cuestión de las fechas, ¿no? Que en este caso, ¿no? Cuando se trata de los acuerdos de desechamiento e incompetencia, es de 4 días, ¿no? Esto ya lo vieron. Este término genérico que no está en la ley nada más habla de los 3 días para la resolución y de las 48 horas para la medida cautelar, pero en la propia ley, en esta jurisprudencia, se dice, ¿no? El término genérico que sí establece la ley, pues es el que tendrá que respetarse haciendo la interpretación sistemática. Si bien es cierto que no hay para este recurso específico un término, pues nos tendremos que remitir al término general de la ley, ¿no? Entonces, bueno, la legitimación, eso también seguramente ya lo vieron, ¿no? El interés jurídico, ¿sí?
y la pretensión. El acto definitivo, que eso también se revisa. Insisto, esto creo que estas cuestiones ya las vieron, ¿no? Aquí vamos a ver la sustanciación, aunque nos referiremos a todos estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el principio de definitividad, en tratándose del REP, pues todos los actos que para su procedencia marque la propia ley general serán automáticamente procedentes, ¿no? No hay, a menos de que la ley local así lo prevea, que agotar un recurso previo, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es lo que me interesa. Aquí hay un desechamiento que reclaman que es contrario a derecho. Sí lo estamos siguiendo, ¿verdad? Sí. Que es contrario a derecho por una cuestión que resulta bien interesante, ¿no? Dice, la autoridad cuando recibe, y aquí es parte de la ¿cómo se llama? De la instrumentación, de la sustanciación del procedimiento, es qué es lo que debe de hacer la autoridad responsable, la que haya dictado la resolución. La autoridad responsable tiene que recibir el expediente, ¿no? Perdón, que recibir la denuncia, en este caso, del PES. Y luego instrumentar el procedimiento, pero ya decíamos, aquí los criterios son como muy divergentes en cuanto a, ¿puede la autoridad, antes de instrumentar el procedimiento, pronunciarse con relación a esto en el desechamiento? Sí, y hasta dónde. Insisto, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Ver que se cumplan los requisitos de forma, que se haya presentado en tiempo, que tenga las firmas, que se hagan constar los hechos de la demanda, que tenga las pruebas correspondientes, ¿no? Que haya una conducta infractora, que haya fundamentos jurídicos explícitos o no, eso ya será otra cosa, ¿no? Si es necesario citar o no, yo diría que no. Es necesario que se advierta la causa de pedir, ¿no? Es necesario que haya una serie de argumentos y una serie de hechos que se relacionen y que digan, suponen una violación, y esto solo lo digo porque la idea es que en este caso, dice, hizo un examen de las conductas denunciadas, ¿no? Ahí, ¿no? Que dice, en el desechamiento se pronuncia sobre si hay infracciones o no. Entonces, el funcionario responsable lo que determina es que no hay conductas, y eso no es competencia o sea, para eso es el procedimiento justamente, ¿no? La naturaleza del PES es dilucidar eso. Entonces, es tanto como si, no sé si alguna vez les pasó, porque yo alguna vez en un juzgado de distrito que llevaba amparos, ¿no? El oficial de partes, pues digo, está bien, ¿no? Pero a uno como litigante era súper engorroso porque se ponía a leer la demanda, ¿no? Y tú dices, sí, ya sí, Yamila, ¿no? O sea, ¿qué tanto le haces? Porque parecía como si no va a proceder, no, pues no, o sea, no es que no sepas, sino, no es tu función, ¿no? O sea, tú recíbeme mi documento, porque además, pues siempre uno está contra reloj, ¿no? Bueno, no siempre, pero muchas veces, ¿no? Y pues los que están atrás, ¿no? Te van a decir, oye, no inventes, recíbelo rápido, pero así era. Entonces es bueno, yo como autoridad, cuando admito la queja, ¿hasta dónde llega esa posibilidad de que haga un análisis previo de, ¿no? Ya vimos la cuestión de la medida cautelar y ya la vieron ustedes de manera pormenorizada, que supone un análisis previo cuando se hace la ponderación de la apariencia del buen derecho, en donde, bueno, hay elementos para considerar que probablemente, ¿no? Si esto continúa, sus efectos se trastoquen las condiciones bajo las cuales se tendría que llevar una campaña en condiciones de legalidad, de igualdad y de equidad, ¿no? Y entonces, por eso es que se suspende o se cancela la emisión de un mensaje de un spot, ¿no? Pero bueno, dice, no, o sea, en el escrito de la denuncia están los requisitos de forma, ¿no? Hechos, elementos de prueba, pero dice, no hay posibilidad de notificar al infractor y en la información proporcionada por el propio partido denunciado, no hay mayor infracción, ¿no? Entonces dice, esto está injustificado porque justamente se trata de dilucidar si esta entrega de propaganda prohibida son conductas ilegítimas, ilegales, ¿no? Entonces, esto solo, insisto, esto solo puede ser un pronunciamiento de fondo, no una razón para desechar. El desechamiento
tiene desde luego efectos porque implica que no se acreditan elementos de procedencia, pero nada más, no de fondo, ¿sí? Entonces dice, bueno, obviamente, ¿no? Determina desechar que, dice, aduciendo razones que en todo caso involucran la no insuficiencia de elementos proporcionados en la queja, o sea, la queja estaba bien, sino un ejercicio poco exhaustivo de las atribuciones. Entonces, bueno, aquí se hace todo el marco normativo, ¿no? ¿Cuál es? Dice, ¿no? El encargado, el Instituto Nacional Electoral, tiene todas estas atribuciones, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? El procedimiento especial sancionador, este principio dispositivo, el impulso del procedimiento está a manos de las partes, no del encargado, bueno, todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de las denuncias? Estos. Sí, ay, perdón. ¿No? Entonces, dice, ofrecer y exhibir pruebas con las que se cuente. Ahora, y esto ya lo han visto, ¿no? Y que lo decíamos, esto se puede tramitar vía REP cuando hay insuficiencia en la secuela procesal. Yo no puedo estar obligado como denunciante a aportar aquellos medios de prueba que no estén en mi posesión. Y entonces la autoridad tienen esta idea de las diligencias para mejor proveer, para verificar si efectivamente o no se cometieron las violaciones. Entonces, eso por un lado, se pueden allegar con medios de convicción indispensables. Si no lo hace y llegamos a la etapa de resolución, ¿no? Y en la resolución eso no se toma en cuenta y entonces en la sala regional especializada, suponiendo, no estoy diciendo que sea el caso, pero suponiendo, oye, de conformidad con las pruebas que constan en el expediente, no se acredita que se haya cometido la violación que se aduce. Oye, sí, pero nunca pediste un informe, nunca citaste o nunca desahogaste esta otra prueba, que ya vimos ustedes, ¿no? Cuáles son las pruebas que son admitidas, las que se desahogan por su propia naturaleza, pero puede haber diligencias de mejor proveer que puedan hacer que se dilucide mejor una cuestión, y no lo hiciste, y entonces eso se traduce en una violación tanto de forma como de fondo, porque no está debidamente fundada y motivada la resolución. Teniendo la facultad de proveer más elementos, no lo hiciste. Eso por un lado, ¿no? Para que resuelva luego la sala superior. Luego, la denuncia se desecha de plano. ¿Cuándo? Y esto es limitativo, ¿no? No haya violación en materia de propaganda político-electoral, no se reúnan los requisitos exigidos, o cuando no haya pruebas de sus dichos, ¿sí? Las pruebas se presentan en el mismo escrito y se relacionan con los hechos, ¿no? Entonces, en principio los denunciantes acreditan los hechos, ¿no? La causa de pedir ya decía, ¿no? Entonces, todo esto. Es suficiente para la admisión que hay elementos que permitan pensar que pudo haber existido la violación. Para eso se instrumenta el procedimiento. Esa es la naturaleza del PES. No que desde antes me digan, no, pues no procede y ya. Pues ya me resolviste. Entonces, pues mejor prescindes del PES y que la autoridad, desde el momento en que se presenta la queja, decida si hay o no violación. Y pues desde ese momento, pues que decida, si hay y que haya una infracción. Pero ya lo habíamos visto. La naturaleza de los procedimientos administrativos es tanto verificadora como sancionadora, tiene la parte adversarial. Entonces, bueno, cuando uno revisa la procedencia es simple y sencillamente pensar que puede haber elementos para instrumentar el procedimiento y entonces allegarme de pruebas para saber si se sanciona o no. Y yo les puse en su momento ejemplos de derecho administrativo, no sé si recuerdan, ¿no? Una autoridad puede llegar y requerirme información, lo cual no quiere decir que yo sea sancionado. Quiere decir que ellos están haciendo sus tareas de investigación en la que puede resultar o no un procedimiento. No puede dar lugar a un procedimiento sancionado. En este caso, de una naturaleza análoga, si hay elementos que permitan pensar que se pudieron haber alterado esas condiciones de equidad, de legalidad en la contienda, entonces se hace el estudio. ¿Sí? Entonces, la admisión o desechamiento de la queja, hay que considerar elementos objetivos, hechos que dan origen a la denuncia, pruebas aportadas que sean suficientes de manera indiciaria para que inicie una investigación, ¿sí? Y aquí está esta jurisprudencia, ¿no?
Para darme la improcedencia de la queja, se hace un análisis preliminar en donde digas, bueno, pues por lo menos podemos pensar que en la instrumentación del procedimiento, bueno, más bien que tiene sentido instrumentar el procedimiento, que no se trata de una denuncia frívola. Lo que pasa es que ahí es donde vienen las controversias, ahí están los intersticios, ¿no? Entonces, se hace una inferencia sobre la posible existencia, ¿no? Y entonces, a partir de eso, se efectúan las diligencias suficientes y necesarias para integrar el procedimiento, para que entonces haya una resolución, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, como decía, en el escrito se precisan los elementos que resultan infractores de la normativa, se allegan de las pruebas pertinentes, ¿no? Y aquí están las sanciones, ¿no? Bueno, perdón, aquí están las conductas que se pide sean sancionadas, ¿no? Indicaciones se contienen. Aquí en el REP, vamos a verlo, porque esto es lo que me interesa. Decíamos, el REP puede tener varias, y esto ya lo saben, ¿no? Varias consecuencias. Consecuencias procesales. En este caso, por ejemplo, como se trata de la admisión, entonces, bueno, ahorita vamos a seguirlo aquí, ¿no? Como se trata de la admisión, tendrá una consecuencia procesal distinta porque no hay una sanción previa, ¿no? O sea, no hay un pronunciamiento de fondo todavía hecho por la sala regional especializada. Entonces, bueno, aquí están como todas las pruebas, ¿no? Y esto, el pronunciamiento, porque es el desechamiento, en este caso es improcedente, ¿no? Entonces, los hechos denunciados y se concluye que no constituyen una violación a la normativa en materia electoral. Dice por qué, pero claro, es un pronunciamiento de fondo. Como ya decía, ¿no? A ver a cabo las diligencias necesarias para sustanciar el procedimiento, ¿sí? Entonces, bueno, esto, y aquí lo que me interesan son los efectos de la sentencia. Porque decía, ¿no? El REP, dependiendo del acto de que se trate, va a tener distintos efectos en el procedimiento. No todos los REP supondrán un pronunciamiento con relación al fondo de la cuestión, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la sala superior tiene esta posibilidad de hacer un pronunciamiento de fondo, ¿no? Para no regresar al expediente, ¿sí? O lo que le llaman la plenitud de jurisdicción, pero esto solo se dará si y solo si hay una resolución previa. En este caso, nos vamos a quedar aquí, estamos hablando de desechamientos. Por lo tanto, ¿cuáles son los efectos de la sentencia una vez que se sustancia el REP respecto del PES que implique un desechamiento? Pues que se regresa a la autoridad. ¿Para qué? Y esto es importante. Si no se advierte otra causal de improcedencia, ¿no? Dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, la admita, ¿no? Porque los motivos de desechamiento fueron indebidos, ¿no? Porque hubo un pronunciamiento de fondo. Entonces, aquí, ¿cuál es la cosa? La autoridad solo puede pronunciarse del desechamiento si no se cumple con los requisitos de forma o si se advierte la frivolidad de la denuncia que se presenta. Si hay indicios que permitan dilucidar que hay conductas que podrían constituir infracciones, entonces la autoridad tendrá que admitirlo e integrar el expediente correspondiente, ¿no? Después, obviamente, efectos en el procedimiento para que se instrumente, ¿sí? Y ya. Sí, esto que se resuelve por unanimidad de votos. Vamos a ver el lunes, porque decía, esto tiene la regla general, es que procede el REP en contra de desechamientos. En contra de admisiones, no. Pero vamos a ver un caso en donde, y es un caso de Chiapas, y seguramente la compañera Gisela Rincón nos podrá ayudar en eso, porque es justamente, se admitió, dijeron, pero, y se interpuso un REP, ¿no? Y dijeron, no, pero es que no procede el REP en contra de la admisión, y aquí hubo un pronunciamiento con relación a esto, ¿no? Pero ya iremos viendo como todas esas excepciones, que nuevamente, pues son los que van, y es la idea del PES, ¿no? Más allá de su instrumentación y sus aspectos procesales, reconstruyen no solo el PES, reconstruyen no solo las decisiones de las instancias administrativas y jurisdiccional, sino los alcances y desde luego
los derechos subjetivos públicos que en este se ventilan, ¿no? Y con ello, pues bueno, a reserva de lo que dije de no podemos esperar que esto resuelva todas las cuestiones, que siempre van a ser insuficientes y que siempre va a haber otros discursos, otros temas que trasciendan a la esfera del derecho, no por ello quiere decir que no sean importantes. Y desde luego nos podremos dedicar a nada, pues las sanciones tendrían que ser de otra índole para que fueran eficaces. Claro, como se trata de procedimientos de estricto derecho, pues no depende del juzgador finalmente la naturaleza de las sanciones, sino que esté en la ley. Aunque cuando veamos este tema de los discursos y estas cosas de las listas negras, ¿no? Bueno, de las listas en las que se ponen a las personas que cometen violencia política por razón de género, pues es una sanción que también se da en el conflicto, ¿no? Y que por eso vale la pena estudiar tanto el PES como el REP y sus consecuencias para, digamos, la democracia, la participación, etcétera. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Bueno. Pues espero que esta clase, que sé que no es la clase técnica, que quizás esperaba, pero que me parece que pone sobre la mesa los aspectos atingentes al REP y que además ustedes pues ya tienen como una buena idea de lo que hace a la procedencia. Insisto, seré más detallado en cuanto hace a la instrumentación, en cuanto hace a todos los requisitos procesales el día lunes, pero me interesa revisar asuntos por todos los efectos que puede tener, tanto para el procedimiento, como para los resultados del mismo, ¿no? Bueno, si no hubiera ninguna intervención ya, les agradezco, les deseo feliz fin de semana, que descansen, nos vemos el lunes. Va a ser un poquito, hoy por lo menos teníamos la de, bueno, son 7 de la mañana, pero es viernes, ¿no? Entonces, híjole, es lunes y 7 de la mañana, eso va a ser más cuesta arriba. ¿Mandé? Buen día a todas, todos. Lo interesante Igualmente. que está. Gracias. Nos vemos. Gracias, Daniela. Excelente ponencia. Hasta lunes. Gracias. Gracias. Que tenga buen día. Buen fin de semana, compañeros. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, que les vaya bien. Bye. Excelente fin de semana Igualmente. para todos.